Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es John Jairo Paz, pertenezco al programa de tecnología en radiodiagnóstico y radioterapia de la Universidad Mariana de Pasto, en Colombia. Para mí es un gusto participar y compartirles un poco respecto a este trabajo que hicimos y la importancia, ¿no? Teniendo en cuenta la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Nuestro quehacer es un tanto complicado en el hecho mismo de saber utilizar, digamos, dosis de radiación en diferentes tipos de pacientes, en diferentes tipos de estudios, aún incluso en tratamientos oncológicos. Entonces es un tanto complejo la parte de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Hicimos y trabajamos con unas entidades o con unas instituciones que nos abrieron las puertas para conocer un poquito más respecto a este tema tan importante. Hicimos unas preguntas, ya posteriormente lo explicaré, y se llegó después, o sea, posteriormente se hizo el análisis y se llegó a tener unas conclusiones que con mucho gusto compartiré. Nuestro trabajo se denominó Conocimientos en la implementación de medidas de bioseguridad de tecnólogos en imágenes diagnósticas. Su quehacer rápidamente, los tecnólogos en imágenes diagnósticas lo que hacen es adquirir imágenes por medio de radiación ionizante y no ionizante. Esa radiación es compleja, por lo que les decía al inicio. ¿Por qué? Porque utilizamos radiación, utilizamos dosis de muy alta energía o de muy baja energía. Pero sea cual sea la dosis, es una dosis que afecta o que puede afectar tanto al paciente como al tecnólogo, a quien está haciendo la adquisición de esa imagen. ¿Por medio de qué? Por medio de radiación ionizante. Eso es lo complejo, ¿no? de la radiación ionizante, es que directamente va a modificar o puede modificar el ADN en las células si se utiliza una dosis baja o una dosis alta. Entonces el tecnólogo tiene que estar, o la persona que va a adquirir ese tipo de imágenes tiene que estar en un ambiente favorable. Un ambiente que le permita no utilizar dosis elevadas o tampoco utilizar dosis muy bajas que haga que tenga que repetir estudios. Eso también va a influir. Entonces, como les decía, los conocimientos en la implementación de medidas de bioseguridad en tecnólogos en imágenes diagnósticas es muy importante. Los autores, aquí están algunos de mis compañeros con quienes realizamos el estudio, se realizó la investigación y voy a compartirles lo que se encontró y los resultados. Bueno, aquí les presento una figura que es una sala de rayos X, específicamente, pues aquí tenemos el tubo de rayos X que está aquí, ¿sí? A este tubo se le aplica una dosis de energía y esa energía es la que va a permitir adquirir imágenes adecuadas o inadecuadas. ¿Sí? Ahí está el quehacer del tecnólogo, es justamente eso, es adquirir imágenes con la técnica correcta. Le hablamos nosotros de técnica a utilizar MAS correctos o miliamperaje segundo correctos, kilovoltios pico correctos. Esto es una sala de rayos X y digamos que es una sala o un equipo o uno de los equipos por medio de los cuales adquirimos imágenes, porque tenemos mamógrafos, tenemos tomógrafos, bueno, etcétera. Al hablar entonces pues de radiación ionizante y no ionizante como los resonadores o los ecógrafos. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la bioseguridad se define como un concepto estratégico e integral que engloba los marcos normativos y regulativos
todos los marcos regulativos y todos los marcos normativos, en este caso, que nos cobija a nosotros, como personas que adquirimos imágenes con radiación ionizante y no ionizante. En el ámbito de la salud, pues es importantísimo conocerlo. Y esta bioseguridad representa o va a hacer que haya precauciones esenciales en los profesionales de la salud que debemos seguir. Al utilizar estos equipos que yo les menciono, tenemos que seguir con unas reglas. Incluso medidas de protección para el paciente y para nosotros. En el área de imágenes diagnósticas resulta crucial asegurar la protección tanto del personal como los pacientes mediante la adecuada implementación de medidas de bioseguridad. Miren lo que yo les estaba comentando. Los tecnólogos en imágenes diagnósticas desempeñan un papel esencial al implementar y cumplir con protocolos destinados a minimizar los riesgos biológicos, químicos y físicos relacionados con su labor. Riesgos biológicos, químicos y físicos. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos para la adquisición de estas imágenes medio de contraste, que es un químico o que eso lo podemos también denominar como medicamento que nos sirve para resaltar diferentes tipos de estructuras en el cuerpo, ¿sí? Entonces, dependiendo del estudio, dependiendo de la patología que se quiera descartar o confirmar, entonces, dependiendo de eso, entonces vamos a utilizar el medio de contraste adecuado. Y esto obviamente va a tener unos riesgos biológicos porque tenemos que saber cómo desecharlos, unos riesgos químicos porque pues hace parte de un elemento químico, y físicos pues relacionados también porque esto que ustedes miran aquí en la figura es un conjunto de elementos que van a permitir que la persona que va a adquirir las imágenes lo haga de una forma correcta. Y no solo para él, ¿cierto? Sino también para el paciente, porque la bioseguridad también es eso. La bioseguridad es mirar, obviamente, por la seguridad de mi paciente o de nuestros pacientes. Se evidenciaron conductas individuales de riesgo, imagínense ustedes, en este estudio. Se identificó el conocimiento respecto a la implementación y práctica de los fundamentos esenciales de la bioseguridad y evaluación del impacto de las sesiones educativas, porque se hicieron unas sesiones educativas a estas personas, pues de las cuales yo ya les había hablado, no de pacientes, sino de quienes adquieren las imágenes. La metodología, pues fueron 4 fases. La primera fue el diagnóstico de factores de riesgo, la segunda una identificación del conocimiento en bioseguridad, ¿sí? Un instrumento que constaba de 29 preguntas, y se lo aplicó a los tecnólogos en imágenes diagnósticas. Una fase 3, que se desarrolló un programa educativo basado en las necesidades del aprendizaje identificadas bajo las necesidades. La identificación de las necesidades, pues se desarrolló un programa educativo. Y una fase 4, que fue la evaluación del impacto de las actividades educativas implementadas, y posteriormente, pues que el análisis de datos, hace parte de la metodología o de la fase 4. De la fase 1 se obtuvo los siguientes resultados. Todas las instituciones obtuvieron resultados positivos en cada uno de los 25 ítems evaluados. En cuanto a los riesgos físicos, se identificaron preocupaciones relacionadas con la ventilación inadecuada en una de las instituciones participantes. Entonces, las personas que trabajaban con radiación ionizante, en este caso, decían que había una ventilación inadecuada. Sí, lo que puede incurrir esto en situaciones que sean o que generen repetición de estudios o que generen nuevamente volver a irradiar a mi paciente, etc. En la fase 2, este estudio se conformó en la fase 2 se conformaron, o este estudio se realizó a 15 tecnólogos en imágenes diagnósticas, los cuales trabajaron en algunas instituciones, ahí están mencionadas, aquí en la ciudad de Pasto. Imagínense algo aquí, es importante, el 64.21% de la población fue de género femenino y un 35.7% de género masculino. Esta es la fase 2.
Los resultados, esta parte fue solamente, principalmente, ¿no? Se evidenció en la que es en los factores químicos de bioseguridad. Un conocimiento relacionado a los factores químicos en bioseguridad. Se analizaron las respuestas, mejor, disculpen, respecto a lo que ellos consignaban en cada una de las encuestas. ¿Sí? Y entonces, respecto a la comprensión de los esquemas de vacunación, por ejemplo, la totalidad de los participantes conocen cuál es el esquema de vacunación obligatorio para elaborar en ese tipo de instituciones. En cuanto al entendimiento del protocolo de vacunación establecido para los trabajadores de salud, se observa que el 50% de los encuestados reconoce la vacuna contra la hepatitis como parte de los requisitos, el 50%. El 29% hace mención de la varicela, el 14% identifica el tétanos y el 7% la influenza como parte del esquema de vacunación, pero aquí era, ¿no?, la situación de que no lo reconocían completo, sino que identificaban algún tipo de vacunas. En la fase 3 fueron estrategias implementadas que se llevaron a cabo para capacitar a los tecnólogos. Entonces se los capacitó, con mis compañeros los capacitamos, ¿sobre qué? Sobre esas debilidades que ya se habían identificado en la fase 2, ¿verdad? Se hicieron una serie de estrategias para educarlos. Y en la fase 4 se evaluó la percepción de los tecnólogos y los usuarios, ¿sí? ¿Con qué? Con los resultados que arrojaron, pues, esas actividades que nosotros realizamos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener en cuenta sobre todo la parte de bioseguridad. Y aquí sí se observó un consenso generalizado en cuanto a la efectividad de la capacitación para mejorar la comprensión de los riesgos asociados con el trabajo en radiodiagnóstico y radioterapia, así como en la aplicación de medidas preventivas para garantizar la seguridad del personal y de los pacientes. Importante, entonces, aquí hago una aclaración. Trabajamos también con imágenes diagnósticas, pero también con radioterapia, que es el tratamiento de pacientes con algún tipo de neoplasias y también neoplasias o patologías que no necesariamente, pues, son neoplasias. ¿Qué utilizan esta radioterapia? Energía como la de los rayos X de una mano, del hombro, pero ahora sí con muchísima energía, con muy alta energía. Eso fue como que lo que logramos hacer en todo este tiempo, y pues agradecemos muchísimo que nos hayan aceptado. Esperamos que les haya gustado lo que hicimos, y pues es un gusto haber estado y compartido con ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo.